Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el diputado Edgar Zambrano, quien es el jefe parlamentario de Acción Democrática en la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado. Gracias. Y en la segunda parte estaremos hablando con Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores, además dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, Edgar, bienvenido. Me gustaría comenzar por el tema internacional, esta conversación de hoy. La noticia, por supuesto, que se produjo ayer, el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es una noticia, yo diría, de las más importantes de este año. Y hay quienes dicen que es la más importante. Sin duda alguna. El orden geopolítico internacional tiene en esa decisión creada en Washington y La Habana el epicentro de una forma que nos permite entender, trasladando esa decisión al escenario venezolano, que el diálogo es útil y no tiene tiempo, que el diálogo es un mecanismo para resolver los conflictos de cualquier nivel y de cualquier índole. Sin duda alguna que para el pueblo cubano es una decisión asertiva e igualmente para el pueblo norteamericano y para sus gobiernos una decisión propositiva y establece un replanteamiento geopolítico en el continente. La apertura hacia Cuba y la expansión de Cuba de manera formal en áreas fundamentales como el comercio, el intercambio cultural y científico, que son las variables que van a mover de manera inmediata la decisión de Washington y La Habana. De manera que tanto los hermanos Castro, Raúl ahora en el ejercicio del poder y Obama representan en este momento, finales del 2014, la noticia del año. Ahora, en este panorama, la relación de Venezuela con Estados Unidos puede cambiar a propósito de que se pongan de acuerdo en restablecer relaciones La Habana y Washington. Entendiendo la política en su deber ser, debería existir una triangulación en ese orden de las relaciones entre Venezuela y Washington. Por supuesto, teniendo como epicentro, y eso no es un pecado de ningún tipo, a La Habana, quien puede articular ahora hacia Venezuela lo que puede dar producto en su relación de Venezuela con los Estados Unidos. Y eso seguramente en los próximos días tendrá en la página de la historia que concluirá el año la nueva lectura y la nueva visión de cómo se desarrollará la política internacional, el escenario venezolano frente al escenario norteamericano e incluso frente al escenario cubano. Tú hablabas del diálogo, que esto es una muestra, este restablecimiento de relaciones es una muestra de la efectividad del diálogo entre dos países que tienen más de 50 años sin relaciones diplomáticas, ¿no? Exactamente 53 años de conflicto político con intentos bélicos, de conflicto político silencioso, de conflicto diplomático. Fueron 53 años de una pugnacidad bastante significativa que llenó las páginas, no solo de la historia de esos 53 años, sino que desde el punto de vista mediático, las relaciones entre La Habana y Washington siempre fueron el epicentro de la noticia del día a día en el continente latinoamericano. Y desde ese punto de vista, eso nos permite a nosotros ser optimistas en el manejo del diálogo, en seguir impulsando las decisiones del Ejecutivo Nacional frente al escenario político nacional, en que el diálogo es el instrumento cívico, pacífico, democrático y constitucional Hubo un intento que nos puede año permitir resolver la papeleta política en Venezuela. Ahora, fíjate, este año hubo un intento, bueno, se instaló la conferencia de paz, se hizo la reunión aquella famosa en Miraflores, a la cual asistieron representantes de los partidos opositores, con el presidente Chávez y el presidente Maduro, perdón, y los partidos del Gran Polo Patriótico. De esa reunión, bueno, continuaron algunos contactos posteriormente, se hicieron las reuniones entre los empresarios y los representantes del gabinete económico, pero todo quedó allí. Me gustaría que hiciéramos un balance de eso, Edgar. Bueno, ese balance, Vladimir, puede partir para hacerlo holísticamente con los hechos que dieron origen a la llegada del diálogo, con la victoria de Hugo Chávez en octubre del 2012,
cuando Chávez llama a diálogo, luego de haber dictado en el 2007 la ley de amnistía que benefició a parte de los actores involucrados en los hechos del 11 de abril del 2002. Luego Maduro, igualmente en febrero del 2013, ganada la elección presidencial, llama a diálogo nacional. Se iniciaron los intentos por distintas vías. Tú incluso has sido un actor fundamental de buena fe en la instauración de ese diálogo en el país, hasta que se concluye con esa cadena nacional que le mostró a los venezolanos el país partido en dos, con dos visiones y dos propuestas, que ha debido continuar de manera inteligente y propositiva en ese diálogo, construyendo los escenarios del futuro. Porque hemos dicho de manera reiterada, el diálogo no significa para el gobierno rendirse ni entregarse, y tampoco significa para la oposición renunciar a las banderas con que ha venido sosteniendo una lucha sistemática con una visión de país distinta a la que profesa el gobierno. Y había que construir en esa mesa, en ese tablero político, las variables que permitan el entendimiento y le den a Venezuela un curso distinto en el manejo de las políticas públicas y en el manejo de la calidad de vida de los venezolanos, que es el fondo que tiene el diálogo como consecuencia propositiva para el país. De manera que nosotros tenemos que seguir insistiendo, Vladimir, no importa las alcabalas, las barreras y los contrincantes que tenga el diálogo. El diálogo siempre se va a imponer como regla de oro, como regla que no tiene tiempo, ni espacio, ni frontera. Y ahí está el resultado de esa decisión de Obama y los hermanos Castro. De manera que para nosotros, los que hemos estado estimulando ese diálogo, esta decisión que desde el punto de vista de la política internacional ha sacudido al mundo, es sin duda alguna un momento de inspiración, pero también un momento de ratificación que hemos estado haciendo lo correcto y vamos a continuar haciendo lo correcto. Edgar, tú durante este año, bueno, desde el año pasado, pero este año insististe mucho en el tema de la amnistía, de medidas de gracia para prisioneros de carácter político, de medidas que permitieran el regreso a su casa de personas que estuvieron involucradas, por ejemplo, en los hechos del 11 de abril del año 2002. Efectivamente, este año se produjo una medida, que fue la medida que permite que el comisario Iván Simonovic esté bajo arresto domiciliario por medida humanitaria. Pero hasta allí llegó. Me gustaría que me hablaras un poco de eso. Vladimir. ¿Han habido contactos informales, privados con el gobierno en torno a este tema? No hemos cejado un solo instante en buscar vías, mecanismos, alternativas, interlocutores que puedan hacer posible, mediante su acción, que el gobierno tome una decisión. La Iglesia Católica ha tenido, conjuntamente con otras iglesias, un protagonismo fundamental. Nuestro agradecimiento permanente al cardenal Lebrun, al nuncio apostólico, al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, e incluso al anterior nuncio apostólico, Pietro Parolin, que trabajaron de manera intensa buscando la liberación de prisioneros, el regreso de exiliados a la patria. Todos los lunes, de manera sistemática y religiosa, vamos a Miraflores, consignamos una solicitud de audiencia y le hacemos un planteamiento particular al presidente acerca de la situación de prisioneros y exiliados. Este lunes le hablamos del joven Carrero, que está detenido en los sótanos del SEBIN, en la Plaza Venezuela. Y le hablamos de la señora Uzcategui, una señora que está detenida en la cárcel del Estado Lara, producto de los hechos del mes de febrero, allá en el Estado Lara. Una señora que presenta quebrantos de salud seria. ¿De qué se le acusa a esa señora? Que debe estar pesando cerca de 40 kilos. La señora Uzcategui, como muchas madres, como muchas amas de casa, al ver muchachos corriendo por las calles, por las adyacencias de sus hogares, les dieron albergue a algunos muchachos que seguramente en la efervescencia de la juventud estaban involucrados en hechos de alteración del orden público, pero que no constituyen una amenaza
ni para el orden político, ni para el gobierno, y no cometieron delitos graves. Si bien es cierto, hay delitos, esos delitos tienen, bajo el imperio de la ley, cómo resolverlos. La señora, en sus delitos en grado superior, no acumula 6 años, lo que, por lo tanto, es objeto de una medida sustitutiva que la estamos pidiendo, una medida humanitaria que se le ha rogado a los distintos actores, tanto de los operadores de justicia como del gobierno nacional. Y posteriormente hemos iniciado, desde hace mucho tiempo, contactos, reuniones de trabajo, diálogos esporádicos en distintos escenarios con actores políticos, con miembros del gobierno nacional que les remitimos y les instrumentamos todos los argumentos y toda la papelería necesaria para justificar las medidas que debe tomar el Ejecutivo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al retorno seguimos conversando con el diputado Edgar Zambrano, del Partido Acción Democrática.